Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida de Asia Bibi, una mujer que enfrentó lo inimaginable y descubrió que la fe puede ser más fuerte que cualquier cadena, más poderosa que cualquier sentencia de muerte. Su historia nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros. Cuando el mundo entero parece derrumbarse, cuando la injusticia grita más fuerte que la verdad, ahí es donde el Señor obra sus milagros más profundos. Si esta historia toca tu corazón, te invitamos con mucho cariño a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos historias reales de personas que encontraron a Dios en medio de sus pruebas más difíciles. Dicen que la fe mueve montañas, pero nadie te dice que a veces, antes de que esas montañas se muevan, primero te van a aplastar. Nadie te dice que creer puede costarte todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que amas. A mí me costó 9 años de mi vida. Me costó ver a mis hijas crecer a través de unas rejas. Me costó dormir en el piso de una celda con el miedo de que cualquier día me llevarían a la horca. Me costó escuchar cómo 2 hombres buenos, 2 hombres valientes que me defendieron, fueron asesinados por atreverse a decir que yo era inocente. Pero, ¿sabes qué? No me arrepiento de nada, porque también aprendí algo que nunca hubiera aprendido si no hubiera pasado por ese infierno, que Dios es real. No es un cuento, no es una teoría, no es algo que la gente dice en la iglesia los domingos, es real. Y cuando todo lo demás desaparece, cuando te quitan tu libertad, tu dignidad, tu esperanza, Él sigue ahí, como un susurro en medio de la tormenta, como una luz en medio de la oscuridad más densa. Esta historia no es para los que quieren sentirse cómodos, no es para los que buscan respuestas fáciles, es para los que quieren saber cómo se ve la fe cuando realmente es puesta a prueba. Es para los que necesitan escuchar que sí, la vida puede ser brutal, injusta, desgarradora, pero que Dios es más grande que todo eso. Mi nombre es Asia Bibi. Y esta es la historia de cómo perdí mi libertad, pero encontré algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que Jesús nunca me abandonó. Ni un solo día, ni un solo segundo. Listo para caminar conmigo por este camino, porque te advierto, no va a ser fácil, pero te prometo que al final vas a entender por qué valió la pena cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de terror. Vas a entender por qué la fe no es solo creer, es resistir. El polvo del Punjab tiene un color especial cuando el sol de junio lo golpea. Es como si todo el mundo se volviera dorado y ocre al mismo tiempo, como si Dios hubiera pintado el paisaje con tonos de tierra y fuego. Yo conocía ese polvo mejor que las líneas de mis propias manos. Había crecido en él, había trabajado en él, había criado a mis 5 hijas respirándolo cada día. Mi nombre es Asia, aunque después el mundo entero me conocería como Asia Bibi. Pero en aquellos días, antes de que todo cambiara, yo era simplemente Asia, la esposa de Ashik, la madre de 5 niñas hermosas que llenaban nuestra pequeña casa con risas y gritos y el olor a pan recién hecho. La mujer que se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, que trabajaba bajo el sol abrasador recogiendo frutas en los campos, que volvía a casa con la espalda adolorida pero con el corazón lleno porque tenía un plato de comida para poner en la mesa. Vivíamos en Itan Wali, una aldea tan pequeña que si parpadeas al pasar, ni siquiera te das cuenta de que existe. Casas de adobe y ladrillo, calles de tierra que se convertían en lodazales cuando llovía, y ese calor que te abraza como una manta pesada desde que sale el sol hasta que se esconde. Era mi hogar,
el único hogar que yo conocía, pero había algo que nos hacía diferentes a mi familia y a mí. Entre las 300 familias que vivían en esa aldea, solo 2 éramos cristianas, 2 familias en un mar de vecinos musulmanes. Y aunque yo nunca busqué problemas, aunque siempre traté de ser respetuosa, de bajar la cabeza cuando era necesario, de trabajar duro y no meterme donde no me llamaban, había días en que podía sentir la tensión en el aire, como cuando el cielo se pone gris antes de una tormenta y sabes que algo está por venir. Sabes lo que es vivir sabiendo que eres diferente. No diferente porque quieres serlo, sino diferente porque naciste así, porque crees en algo que los demás no comparten. A veces me preguntaba si Dios nos había puesto ahí como una prueba. Para ellos o para nosotros, no lo sabía, pero yo amaba a Jesús. Desde niña, mi madre me había enseñado que Él murió en esa cruz por nosotros, que Él nos amaba más de lo que podríamos imaginar. Y esa fe era lo único que me sostenía cuando las cosas se ponían difíciles. Mis días eran sencillos: despertarme cuando todavía estaba oscuro, cuando el gallo del vecino apenas empezaba a cantar, preparar el chai caliente para Ashik, ese té con leche y especias que te calienta el alma, hacer las chapatis para el desayuno, sintiendo cómo la masa se pegaba a mis dedos, amasándola con ese ritmo que todas las mujeres de Punjab llevamos en la sangre. Despertar a las niñas una por una, peinarles el cabello, prepararlas para el día, y luego, cuando el sol ya empezaba a subir en el cielo, me iba a los campos, trabajaba recogiendo bayas, frutas, lo que hubiera que cosechar según la temporada. Era un trabajo duro. Las espinas te arañaban las manos, el sol te quemaba la piel hasta dejarla como cuero viejo, y la espalda te dolía de estar agachada horas y horas. Pero era trabajo honesto, y yo agradecía a Dios cada día por tenerlo, porque significaba que mis hijas podrían comer, que podríamos pagar el alquiler de nuestra casita, que tendríamos ropa limpia y jabón para bañarnos. Trabajaba con otras mujeres del pueblo. Algunas eran amables, otras no tanto. Pero yo había aprendido a mantenerme en mi espacio, a no buscar conflictos, porque cuando eres minoría, cuando eres la diferente, aprendes que es mejor pasar desapercibida. Es como caminar sobre hielo delgado, un paso en falso y todo se rompe. Las tardes eran mi parte favorita del día. Cuando volvía a casa y podía sentarme con mis hijas, escuchar cómo me contaban sus cosas, esas pequeñas historias de niños que para ellas eran el mundo entero. Cocinar la cena mientras ellas jugaban afuera, escuchando sus risas mezclarse con el canto de los pájaros al atardecer. Esos momentos me llenaban. Me hacían sentir que todo el cansancio valía la pena. Pero cuando llegaba la noche y Ashik y yo nos sentábamos un momento antes de dormir, a veces le compartía mis preocupaciones, las miradas que recibíamos en el mercado, los comentarios del mulá durante la llamada a la oración, esas palabras que aunque no mencionaban nuestro nombre directamente, sabíamos que eran para nosotros. Ashik me apretaba la mano y me decía: Dios nos cuida, Asia, siempre lo ha hecho, no tengas miedo. Y yo quería creerle, con todo mi corazón, quería creerle, pero el miedo es como una semilla, se planta sin que te des cuenta y de repente está echando raíces en tu pecho. Y entonces llegó ese día, el 14 de junio, un día que empezó como todos los demás, sin ninguna señal de que mi vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El calor era insoportable. Era de esos días donde el aire parece sólido,
donde cada respiración te llena los pulmones de fuego. Estábamos en los campos, un grupo de mujeres recogiendo bayas bajo ese sol implacable. El sudor me corría por la espalda, empapando mi salwar kameez. Tenía la boca seca, tan seca que cuando tragaba saliva sentía la garganta rasposa como si hubiera masticado arena. Asia, ve a traer agua, me dijo una de las mujeres. Yo asentí, agradecida por la excusa de levantarme, de estirar las piernas, de buscar aunque fuera un momento de alivio. Caminé hasta el pozo. Ese pozo viejo, que había estado ahí desde antes de que yo naciera, con su piedra desgastada y su agua que siempre estaba fría, incluso en los días más calurosos. Tomé el cubo de metal, lo sumergí en esa agua bendita y lo saqué. El sonido del agua cayendo, ese tintineo líquido, era como música para mis oídos sedientos. Y entonces hice algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo tan simple, tan inocente, que cuando lo pienso ahora todavía no puedo creer que ese fue el momento. Tomé la vieja taza de metal que estaba al lado del pozo, la llené con esa agua fría y cristalina y bebí. Dios mío, ¿cómo sabía esa agua? Como si fuera vida líquida bajando por mi garganta. Bebí un sorbo, luego otro. Cerré los ojos y agradecí al Señor por ese pequeño regalo en medio del calor sofocante. Llevé el cubo de vuelta a donde estaban las otras mujeres. Y fue ahí cuando lo noté, el silencio. Ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo malo a punto de estallar. ¿Bebiste de esa taza?, me preguntó Musarat. Su voz no era una pregunta, era una acusación. Sí, respondí, sin entender todavía qué estaba pasando. Tenía mucha sed. Y entonces estalló todo. Eres impura, eres cristiana e hiciste impura el agua. ¿Cómo te atreves a beber del mismo recipiente que nosotras? Nos has contaminado. Las palabras me golpearon como piedras. Me quedé ahí parada, con el cubo todavía en mis manos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Impura? ¿Contaminada? ¿Por beber agua? ¿Por tener sed bajo el sol que Dios creó para todos por igual? Conviértete al Islam, me dijo otra mujer. Es la única forma de que dejes de ser sucia. Renuncia a tu fe y entonces podrás ser como nosotras. Y en ese momento algo se encendió dentro de mí. No era rabia, no era orgullo, era algo más profundo. Era la certeza de que hay cosas por las que vale la pena pararse firme, aunque el mundo entero te esté gritando que te agaches. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, les dije. Mi voz temblaba, pero las palabras salían claras. Él dio su vida por todos nosotros. ¿Qué hizo Mahoma por ustedes? El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio antes del trueno. Era el tipo de silencio que te hace saber que acabas de cruzar una línea de la que no hay regreso. Las mujeres me miraron con odio puro en los ojos, y yo supe, en lo más profundo de mi ser, que acababa de firmar mi propia sentencia. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, en la oscuridad, escuchando la respiración de mis hijas, el ronquido suave de Ashik. El aire olía a tierra y a las flores de jazmín que crecían junto a nuestra ventana. Todo era normal. Todo era igual que siempre, pero algo había cambiado. Algo invisible pero real. Como cuando una grieta aparece en una pared y sabes que eventualmente toda la estructura va a caer. No sabía que solo faltaban 5 días. 5 días antes de que mi mundo, el mundo que había conocido toda mi vida, dejara de existir. 5 días antes de que descubriera qué tan alto es el precio de la fe.
Y mientras estaba ahí acostada en la oscuridad, con mis hijas durmiendo a mi alrededor y el peso del silencio aplastándome el pecho, solo podía preguntarme una cosa. ¿Qué había desatado con esas palabras? ¿Y estaría lista para enfrentar lo que venía? Los 5 días que siguieron fueron como vivir en un sueño extraño, donde todo se mueve en cámara lenta, pero al mismo tiempo demasiado rápido. Yo seguía yendo a trabajar, seguía cocinando para mi familia, seguía peinando el cabello de mis hijas, pero había algo en el aire, algo pesado y oscuro que no podía nombrar. Ashik me miraba con preocupación. ¿Qué pasa, Antuasia? Estás muy callada. Y yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que sientes que algo terrible está por suceder, pero no sabes qué es? Es como cuando ves nubes negras acumulándose en el horizonte y sabes que viene tormenta, pero no sabes cuándo va a golpear. Fue el 19 de junio cuando golpeó. Yo estaba en casa con mis hijas cuando escuché el ruido. Al principio pensé que era trueno, pero era algo peor. Era el sonido de muchas personas, muchas voces furiosas acercándose, el sonido de la turba. Salí y lo que vi me heló la sangre. Había tanta gente, vecinos que conocía, hombres del pueblo, mujeres con los rostros deformados por la rabia, y estaban gritando, gritando mi nombre como si fuera una maldición, gritando que yo había blasfemado, que había insultado al profeta, que merecía morir. Las piedras empezaron a volar. Escuché el golpe seco contra las paredes de mi casa, el sonido del vidrio rompiéndose. Mis hijas gritaban adentro, aterradas, y yo me quedé ahí parada, paralizada, viendo cómo mi mundo se desmoronaba en tiempo real. Entonces llegó la policía, y por un momento, por un segundo absurdo y esperanzador, pensé que habían venido a protegernos. ¡Qué tonta fui! Me agarraron de los brazos con tanta fuerza que sentí que me iban a arrancar las extremidades. No me dejaron despedirme de mis hijas. No me dejaron abrazar a Ashik. Simplemente me arrastraron hacia la camioneta mientras la multitud gritaba que me mataran ahí mismo, que no esperaran a ningún juicio. El camino a la estación de policía fue borroso. Recuerdo el olor a sudor y miedo en ese vehículo, el sabor metálico del terror en mi boca. Recuerdo que cerré los ojos y oré. Señor Jesús, no sé qué está pasando, pero tú sí. No me dejes sola. Por favor, no me dejes sola. La estación de policía olía a humedad y a algo más oscuro que no puedo describir. Me empujaron adentro y ahí empezó mi verdadero descenso al infierno. Lo que pasó esas primeras horas no lo voy a contar en detalle porque hay cosas que son tan feas, tan sucias, que mancharían esta historia. Solo diré esto. Aprendí que los seres humanos pueden ser crueles de maneras que nunca imaginé. Aprendí que cuando te quitan tu dignidad, cuando te tratan como si fueras menos que nada, algo se rompe dentro de ti. Me obligaron a firmar papeles que no podía leer. Soy analfabeta. ¿Lo sabías? Nunca fui a la escuela. Y ellos aprovecharon eso. Me gritaban, me decían que confesara, que admitiera que había blasfemado, y cuando yo negaba, cuando yo les decía que lo único que había hecho era defender mi fe, se reían como si fuera un chiste. La celda a la que me llevaron era pequeña, tan pequeña que cuando extendía los brazos podía tocar ambas paredes. El piso era de cemento frío y había manchas oscuras que no quería imaginar de qué eran. Había un balde en la esquina que servía como baño y el olor era tan fuerte que las primeras noches vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. No había ventanas, solo una pequeña abertura en la parte superior
que dejaba entrar un rayo de luz durante unas pocas horas al día. Yo me sentaba en ese pedacito de luz y trataba de recordar cómo se sentía el sol en mi cara cuando estaba libre. Trataba de recordar la risa de mis hijas, el olor a chapatis recién hechas, la sensación de la mano de Ashik sosteniendo la mía. Las noches eran lo peor. En la oscuridad total de esa celda, los miedos crecían hasta volverse monstruos. Me preguntaba si mis hijas estarían bien. Me preguntaba si Ashik podría cuidarlas solo. Me preguntaba si alguna vez volvería a verlas. Y lloraba. Dios mío, cómo lloraba. Lloraba hasta que no me quedaban más lágrimas, hasta que mi garganta dolía más que mi corazón. Y entonces, cuando ya no podía llorar más, empezaba a orar. Las oraciones se convirtieron en mi única compañía. Padre nuestro que estás en los cielos. Las palabras salían de mi boca como un susurro en la oscuridad. Y aunque no podía ver nada, aunque estaba más sola de lo que jamás había estado, sentía algo, una presencia suave, como una mano invisible tocando mi frente, como si Jesús mismo estuviera ahí conmigo en esa celda inmunda. Los meses pasaron y mi caso se convirtió en algo que yo no entendía. Abogados que no conocía hablaban de leyes que no comprendía, pero yo sí entendía una cosa. Me querían muerta. La multitud afuera del juzgado lo gritaba cada vez que me llevaban a las audiencias. ¡Cuélguenla! ¡Mátenla! ¡Que pague por su blasfemia! Y entonces llegó noviembre del 2010, el día de la sentencia. El juez me miró desde su estrado alto. Tenía los ojos fríos, como si estuviera viendo a un animal y no a una persona. Y cuando habló, sus palabras cayeron como piedras. Hacia Bibi. Ha sido encontrada culpable de blasfemia contra el profeta Mahoma. La sentencia es muerte por ahorcamiento. El mundo dejó de girar. Mi corazón dejó de latir. Por un momento no pude respirar. No pude pensar. No pude sentir nada excepto un vacío tan grande que pensé que me tragaría entera. Pero entonces el juez dijo algo más. Algo que me devolvió el alma al cuerpo. Sin embargo, si renuncias a tu fe cristiana y te conviertes al Islam, puedes salir libre. La elección es tuya. Y ahí estaba, la pregunta que lo definiría todo. La encrucijada donde tendría que elegir entre mi vida y mi alma. Todos los ojos estaban sobre mí. El juez esperando mi respuesta. Los guardias listos para llevarme de vuelta a mi celda y en algún lugar lejano. Mis hijas esperando saber si su madre volvería a casa. Abrí la boca y las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Prefiero morir como cristiana que salir de aquí como musulmana. He sido juzgada por ser cristiana. Creo en Dios y en su enorme amor. Si usted me condena a muerte por amar a Dios, estaré orgullosa de sacrificar mi vida por Él. No sé de dónde salió esa valentía. Te juro que no era mía. Era algo más grande, algo que venía de un lugar que no puedo explicar. Era como si Jesús estuviera hablando a través de mí, poniendo las palabras correctas en mi boca. El juez golpeó su martillo. El sonido resonó en la sala como un disparo. Que así sea, será trasladada al corredor de la muerte. Me llevaron de vuelta a prisión, pero ahora era diferente. Ahora estaba en el pabellón de los condenados. Las celdas eran aún más pequeñas, más frías, más oscuras, y todos ahí dentro sabíamos que estábamos esperando lo mismo, el día en que nos pondrían una soga al cuello. Eisham y Esha, mis bebés, tenían solo 8 y 9 años cuando me arrestaron. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su mamá va a morir? ¿Cómo le dices que no podrá estar ahí cuando dé sus primeros pasos hacia la adolescencia, cuando tenga su primer día de escuela especial,
cuando necesite un abrazo porque el mundo fue cruel con ella. La primera vez que vinieron a visitarme, casi no las reconocí. Habían pasado meses y se veían diferentes, más grandes, con los ojos más tristes. Nos separaban unas rejas de metal. Yo extendí mis manos entre los barrotes tratando de tocarlas, de sentir su piel contra la mía, pero solo pude rozar sus deditos con las puntas de los míos. «Mami, ¿cuándo vas a volver a casa?», me preguntó ella con esa vocecita que me partió en pedazos, y yo no tenía respuesta. Solo pude llorar mientras ellas también lloraban, las tres separadas por ese metal frío que nos recordaba que yo ya no era libre. Por mi seguridad me trasladaron a la prisión de Multán. Me dijeron que había demasiadas amenazas, que incluso en la prisión había gente que quería matarme. Y tenían razón. Un imán había ofrecido $500,000, miles y miles de dólares, a quien me matara. Dentro o fuera de la prisión no importaba. Mi cabeza tenía precio, así que empecé a cocinar mi propia comida. Cada bocado que me llevaba a la boca podía ser el último si alguien decidía envenenarme. Limpiaba mi propia celda para evitar contacto con los guardias que me miraban con desprecio. Me convertí en mi propia guardiana porque no podía confiar en nadie más. Las noches en Multán eran más silenciosas pero también más aterradoras. Cada ruido me despertaba. Cada paso afuera de mi celda me hacía pensar: ¿es hoy? ¿Es ahora cuando vendrán por mí? Y en esas noches infinitas, cuando el miedo era tan grande que apenas podía respirar, me aferraba a la única cosa que me quedaba, la oración. Jesús, no me sueltes. Sé que estás aquí. Sé que no me has abandonado. Sé que esto es temporal, pero tu amor es eterno. Y Él me escuchaba, de maneras pequeñas, de maneras que solo yo podía ver. Él me mostraba que no estaba sola. A veces era un sueño donde veía a mis hijas felices y sanas. A veces era una canción que alguien tarareaba y que me recordaba los himnos de mi infancia. A veces era simplemente la certeza, profunda como el océano, de que todo esto tenía un propósito que yo todavía no podía entender. Pero afuera, en el mundo libre, algo estaba creciendo. Una ola que yo no sabía que existía. Una ola que eventualmente me alcanzaría. Y en algún lugar muy lejano, un hombre bueno estaba tomando una decisión que le costaría todo. Hay un tipo de culpa que no se lava, que no se va con las lágrimas ni con las oraciones. Es la culpa de seguir respirando cuando otros dejaron de hacerlo por tu causa. Y yo la conocí de la manera más brutal posible. Era enero del 2011. El frío de la prisión se te metía hasta los huesos en esa época del año. Yo estaba en mi celda, acurrucada en una esquina tratando de conservar un poco de calor corporal, cuando escuché el alboroto. Guardias corriendo, voces agitadas, el sonido de una radio encendida a todo volumen. Al principio no entendí qué estaba pasando, pero entonces una guardia se acercó a mi celda, me miró con una mezcla extraña de satisfacción y crueldad y me dijo: «Tu defensor ha muerto. El gobernador Taseer lo mataron como al perro que era por defender a una blasfema como tú». Me quedé sin aire. Literalmente sentí como si alguien me hubiera golpeado el estómago con toda su fuerza. Salman Taseer, el gobernador de Punjab, el hombre que me había visitado en prisión, que había sostenido mis manos temblorosas entre las suyas y me había dicho: «No estás sola, Asia, vamos a luchar por ti». El hombre que había hablado públicamente contra la ley de blasfemia, que había dicho que mi caso era una injusticia. Ese hombre estaba muerto. Lo asesinó su propio guardaespaldas. El hombre que se suponía que debía protegerlo,
el hombre en quien confiaba su vida cada día, le disparó 27 veces, 27 balas. No fue un accidente, no fue un momento de locura, fue una ejecución planeada, fría, deliberada, y lo hizo porque Taser me había defendido. Me desplomé en el piso de mi celda, las piernas no me sostenían, y ahí, sobre ese cemento sucio y frío, algo se rompió dentro de mí. No era solo tristeza lo que sentía, era algo más oscuro, más pesado. Era la certeza de que yo estaba matando a la gente sin siquiera poder moverme de esta celda. Perdóname, 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 susurraba una y otra vez contra el piso. Señor Jesús, esto es mi culpa. Este hombre bueno, este hombre con familia, con hijos, está muerto por mí. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que pagar por mi pecado de existir? Pero la cosa no terminó ahí. Porque 2 meses después, cuando todavía estaba tratando de procesar la muerte de Taser, cuando todavía cargaba con ese peso en el pecho que no me dejaba respirar bien, llegó la segunda noticia. Marzo del 2011. Shahbaz Bhatti, el ministro de Minorías, el único cristiano en el gabinete del gobierno de Pakistán, el hombre que había peleado incansablemente por reformar las leyes de blasfemia, que había dicho públicamente que mi condena era injusta, que había prometido no descansar hasta que yo fuera libre. Lo acribillaron, lo esperaron afuera de su casa una mañana y le dispararon tantas veces que su auto quedó como un colador. Y cuando su cuerpo cayó, dejaron panfletos sobre él, panfletos que decían que ese era el destino de cualquiera que defendiera a los blasfemos. Cuando me dieron esa noticia, no lloré, no grité, simplemente me quedé ahí sentada, con los ojos fijos en la pared, sintiendo cómo algo dentro de mí se convertía en piedra. ¿Cómo procesas que 2 hombres buenos, 2 hombres valientes, 2 hombres que tenían esposas e hijos y sueños y futuro, están muertos porque hablaron por ti? ¿Cómo vives con eso? Las noches después de esas muertes fueron las más oscuras de mi vida, más oscuras incluso que cuando me condenaron. Porque cuando te condenan a ti, es tu propia muerte la que enfrentas. Pero cuando otros mueren por ti, es algo diferente. Es como si cargaras fantasmas en los hombros, susurrándote todo el tiempo. Esto es por tu culpa. Si tú no existieras, ellos estarían vivos. Dejé de comer durante días. La comida me sabía a ceniza en la boca. ¿Qué derecho tenía yo de alimentarme cuando Taser y Bhatti yacían en sus tumbas? Los guardias me miraban con desprecio renovado. Para ellos, yo era la prueba viviente de que defender a un cristiano te llevaba a la muerte. Y la verdad es que yo empecé a creerles. Fue en uno de esos días más oscuros cuando pasó algo pequeño, algo que cualquiera diría que es insignificante. Pero para mí fue como si Dios mismo se asomara por la ventana de mi celda para recordarme que seguía ahí. Había un pájaro. Era pequeño, de color café con manchitas blancas, nada especial a primera vista. Pero ese pájaro llegó una mañana y se posó en el borde de la pequeña ventana de mi celda, y se quedó ahí mirándome. Me miró directo a los ojos con esos ojitos brillantes y negros, y yo le hablé. Sí, le hablé a un pájaro como si fuera una persona. ¿Vienes de parte de Dios?, le pregunté con la voz ronca de tanto llorar. El pájaro inclinó la cabeza como si me estuviera escuchando y luego se fue volando. Pero al día siguiente volvió, y al otro día también, y al siguiente. Durante 3 años, ese pájaro fue mi visitante más fiel. Venía, se posaba en mi ventana, me miraba, a veces cantaba una cancioncita y luego se iba. Y yo empecé a esperarlo,
Empecé a buscar ese momento del día en que vendría, porque cuando lo veía, sentía que no estaba completamente sola. Sentía que alguien allá afuera se acordaba de mí. Le hablaba a ese pájaro como si pudiera entenderme. Le contaba mis miedos, mis tristezas, mis recuerdos de mis hijas. Sí, hoy extraño mucho a Eisam, le decía. ¿Crees que ella se acuerde de mí? ¿Crees que me reconocería si me viera ahora? Y el pájaro me miraba con esos ojos sabios y yo elegía creer que sí me entendía, que era un mensajero de Dios recordándome que la esperanza todavía existía. Pero también le hablaba a Jesús en las noches, cuando todo estaba oscuro y silencioso excepto por el sonido de las otras prisioneras respirando en sus celdas. Yo cerraba los ojos y lo imaginaba. Lo veía sentado junto a mí en esa celda horrible, con sus manos cálidas y fuertes, tomando las mías que estaban frías y ásperas. Señor, le decía, no entiendo por qué estoy aquí. No entiendo por qué Taser y Bati tuvieron que morir. No entiendo cuál es el plan, porque desde aquí no veo nada más que oscuridad. Pero confío en ti, porque ¿qué más me queda si no es confiar en ti? Y aunque él no me respondía con palabras que pudiera escuchar, yo sentía algo, una paz que no tenía sentido, una calma que no debería existir en un lugar como ese. Era como si él me estuviera diciendo sin palabras, resiste, solo un poco más, resiste. Los años pasaban con una lentitud dolorosa. 2012, 2013. Cada día era idéntico al anterior. Despertar en esa celda, cocinar mi propia comida sobre un fogón improvisado, limpiar mi espacio, esperar las visitas que a veces venían y a veces no. Tratar de no volverme loca en el silencio interminable. Mis hijas estaban creciendo sin mí. Eisam ya no era esa niñita de 8 años que había visto por última vez. Ahora era una adolescente. Cuando venían a visitarme, yo las miraba y trataba de memorizar cada detalle de sus rostros, cada cambio, porque sabía que me estaba perdiendo todo. Sus primeros amores, sus primeras desilusiones, sus preguntas sobre la vida, todo eso estaba pasando sin mí. Ashik seguía viniendo, fiel como siempre, pero yo podía ver el peso en sus ojos, criar 5 hijas solo, trabajar para mantenerlas, lidiar con el estigma de tener una esposa condenada por blasfemia. Todo eso lo estaba envejeciendo antes de tiempo. Tenía líneas en la cara que no estaban ahí antes. Tenía las manos más callosas, los hombros más caídos. Lo siento, le decía cada vez que nos veíamos. Siento tanto haberte hecho esto, a ti, a las niñas. Y él siempre me respondía lo mismo. No te disculpes por ser quien eres, Asia. No te disculpes por amar a Dios, ¿qué? Pero las palabras no cambiaban la realidad. La realidad era que yo estaba en una celda y mi familia estaba afuera, tratando de sobrevivir en un mundo que los veía como apestados. Por seguridad, me movían de prisión en prisión. Primero estaba en un lugar, luego me despertaban en medio de la noche y me llevaban a otro. Nunca me decían por qué, pero yo lo sabía. Había amenazas constantes. Gente que planeaba formas de matarme incluso estando tras las rejas. Así que me convertí en un fantasma, moviéndome de sombra en sombra, nunca quedándome lo suficiente en un lugar para que alguien pudiera planear mi asesinato. Y entonces llegó octubre del 2014, 4 años después de mi condena original. 4 años de apelaciones, de abogados que iban y venían, de esperanzas que se encendían y se apagaban como velas en el viento. Mi caso había llegado al Tribunal Superior de Lahore. Era mi última oportunidad de apelar antes de que la sentencia se volviera definitiva.
Yo había orado tanto por ese día. Había imaginado al juez diciendo, fue un error, eres inocente, vete a casa con tu familia. Pero eso no fue lo que pasó. El juez leyó el veredicto con voz monótona, como si estuviera leyendo el menú del almuerzo y no decidiendo si yo vivía o moría. El Tribunal Superior confirma la sentencia de muerte. No hay bases para la apelación. Asia Bibi será ejecutada por ahorcamiento. El mundo se detuvo, otra vez, como si el tiempo se hubiera roto y yo estuviera atrapada en un loop infinito de ese momento. Las palabras rebotaban en mi cabeza como ecos. Ejecutada, ahorcamiento, muerte, fin. Y en ese momento, en esa sala de tribunal donde el aire olía a papel viejo y desesperación, yo solo podía pensar una cosa: la horca estaba cada vez más cerca. Y ya no quedaban más apelaciones, más puertas que tocar, más caminos que intentar. Era el final. O eso parecía. Después de que el Tribunal Superior confirmara mi sentencia de muerte, algo extraño sucedió. No me derrumbé. Quizás ya no me quedaban lágrimas, o quizás había cruzado algún umbral invisible donde el miedo se transforma en otra cosa, en aceptación, tal vez, o en una fe tan profunda que ya no necesitaba entender, solo creer. Mis abogados presentaron una última apelación al Tribunal Supremo, la más alta corte del país, el último escalón antes de la horca. Y entonces comenzó algo que no esperaba: la espera. Una espera tan larga, tan pesada, tan interminable, que a veces deseaba que simplemente decidieran de una vez. Lo que fuera, vida o muerte, pero que lo decidieran ya, porque la espera es una tortura especial. Cada día te despiertas sin saber si ese será el día en que vendrán a buscarte. Cada vez que escuchas pasos acercándose a tu celda, tu corazón se detiene. ¿Es hoy? ¿Es ahora? ¿Estos son mis últimos minutos de vida? 2015 llegó y se fue. Luego 2016. Los años pasaban como en una película en cámara lenta, donde cada segundo se estira hasta volverse eternidad. Yo ya había cumplido casi 7 años en prisión, 7 años de mi vida borrados, 7 años que mis hijas crecieron sin mí. Eisham ya tenía 15 años. La última vez que la vi, me costó reconocerla. Ya no era mi bebé. Era una jovencita con los ojos tristes de alguien que ha visto demasiado dolor. Me contó que en la escuela algunos niños no querían juntarse con ella porque su madre era la blasfema. Me contó que a veces escuchaba a Ashik llorar por las noches cuando pensaba que ellas estaban dormidas. Mamá, me dijo esa vez, sus dedos entrelazados con los míos a través de las rejas. ¿Por qué no dijiste lo que ellos querían? ¿Por qué no te convertiste para poder volver a casa? Y yo tuve que explicarle algo que ni siquiera estoy segura de haber entendido completamente yo misma. Porque hay cosas más importantes que la vida, mi amor. Hay cosas por las que vale la pena morir. Y una de esas cosas es no traicionar quién eres. Pero mientras le decía eso, una parte de mí se preguntaba si tenía razón, si no era egoísta, si no estaba eligiendo mi orgullo sobre el bienestar de mis hijas. Mi salud empezó a deteriorarse de maneras que no podía ignorar. El pecho me dolía constantemente, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. A veces me despertaba en la noche sin poder respirar, jadeando como un pez fuera del agua. Los guardias me miraban con indiferencia. Para ellos, si yo moría antes de la horca, era un problema menos. La debilidad muscular llegó después. Había estado tanto tiempo en celdas pequeñas, moviendo tan poco mi cuerpo, que mis músculos se habían olvidado de cómo funcionar.
Cuando intentaba pararme rápido, las piernas me temblaban como si fueran de gelatina. Mis manos, que antes eran fuertes de tanto trabajar en los campos, ahora apenas podían sostener un vaso sin que se me cayera. Me estoy desintegrando, le dije una vez a Ashik durante una visita. Pedazo por pedazo, me estoy deshaciendo. Él me apretó las manos con tanta fuerza que dolió. No digas eso. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte desintegrar. Él tiene un plan, Asia. Tienes que creer. Y yo quería creer. Con cada fibra de mi ser, quería creer. Pero la fe es difícil cuando tu cuerpo te está fallando, cuando los años pasan y nada cambia, cuando cada día se siente como una pequeña muerte. Entonces llegó febrero del 2018 y algo pasó que cambió todo. Me dijeron que Aisham y Ashik habían viajado, no a otra ciudad en Pakistán, sino mucho más lejos, a un lugar que yo apenas podía imaginar. Roma, Italia, y no solo eso. Iban a reunirse con alguien muy especial, el Papa Francisco. Cuando me enteré no lo pude creer. El Papa, el líder de todos los católicos del mundo, el hombre que hablaba directamente con Dios de formas que yo ni siquiera podía comprender. Y él quería ver a mi familia, quería orar por mí. Días después, cuando Aisham vino a visitarme, sus ojos brillaban de una manera que no había visto en años. Me contó todo. Cómo el Papa los había recibido con tanta calidez, cómo había sostenido sus manos entre las suyas, cómo había mirado directamente a Ashik y le había dicho: Asia es una mártir. Rezo por ella todos los días. Mamá, me dijo Aisham, su voz temblando de emoción. Él me abrazó y me dijo: dile a tu madre que yo pienso en ella, que rezo por ella, que Dios no la ha abandonado. ¿Lo escuchaste, mamá? El Papa mismo está rezando por ti. Y yo lloré. Lloré como no había llorado en años, porque de repente me di cuenta de algo. Yo no estaba sola. No era solo una mujer olvidada en una celda sucia de Pakistán. Había gente en todo el mundo que sabía mi nombre, que oraba por mí, que peleaba por mi libertad. Me contaron que habían hecho peticiones con cientos de miles de firmas, que hubo manifestaciones en diferentes países pidiendo mi liberación, que músicos habían compuesto canciones sobre mi historia, que mi caso se había convertido en un símbolo de la persecución religiosa en el mundo. Yo, Asia Bibi, una campesina analfabeta de una aldea tan pequeña que no aparece en los mapas, me había convertido en algo más grande que yo misma. Y eso me asustaba y me llenaba de esperanza al mismo tiempo. Las organizaciones internacionales empezaron a hablar sobre mi caso. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. Países que yo apenas conocía de nombre ahora estaban presionando al gobierno de Pakistán para que me liberara. Y aunque el gobierno se resistía, aunque los extremistas seguían exigiendo mi muerte, yo podía sentir que algo estaba cambiando, como cuando el viento cambia de dirección justo antes de que llegue la lluvia. Pero con esa esperanza también llegaba un nuevo tipo de miedo, porque mientras más famosa me volvía mi caso, más peligrosa me volvía yo para los extremistas. Ya no era solo una blasfema cualquiera, era un símbolo, y los símbolos son poderosos, y las cosas poderosas asustan a la gente que quiere mantener el control. Las amenazas se intensificaron. Me enteré de que grupos radicales habían prometido tomar las calles si yo era liberada, que habían jurado matarme sin importar lo que dijera ningún tribunal, que mi sangre tenía que correr por las calles de Pakistán como advertencia para cualquier otro que se atreviera a cuestionar sus creencias. Y mi familia también estaba en peligro. Ashik y las niñas vivían escondidos, moviéndose de casa en casa.
nunca quedándose mucho tiempo en un lugar, porque si no podían llegar a mí, llegarían a ellos. ¿Vale la pena?, me preguntaba en las noches. ¿Vale la pena todo este sufrimiento, todo este miedo? Y cada vez la respuesta que llegaba desde lo más profundo de mi ser era la misma. Sí, porque esto no es solo sobre ti, es sobre todos los que vendrán después. Es sobre demostrar que la fe no se puede matar con amenazas. Es sobre ser testimonio de que Dios es real, incluso cuando el mundo dice que no lo es. En mi celda seguía hablando con Jesús como si estuviera sentado junto a mí. Señor, le decía, estoy cansada, tan cansada. Mis huesos duelen, mi corazón está roto, y a veces siento que no puedo seguir ni un día más. Pero si tú me das fuerzas, yo resisto. Si tú me sostienes, yo sigo de pie, porque sé que esto tiene un propósito que va más allá de mí. Y Él me sostenía, de maneras misteriosas, de maneras que no puedo explicar con palabras simples. Él me sostenía. A veces era un sueño donde me veía libre, caminando descalza sobre pasto fresco con mis hijas corriendo adelante. A veces era un recuerdo tan vívido que por un momento podía oler las especias del chai de mi cocina, sentir el calor del sol en mi cara, escuchar la risa de mis bebés. Y estaba el pájaro, mi fiel compañero. Seguía viniendo día tras día, año tras año. Me había acostumbrado tanto a su presencia que cuando un día no vino, entré en pánico. Pensé, esa era mi señal de Dios. Si el pájaro no viene, significa que Dios me ha abandonado. Pero al día siguiente volvió, y yo me reí de mi propia tontería, como si Dios necesitara un pájaro para demostrar su presencia. 2017 se convirtió en 2018, y finalmente, después de años de espera, llegó la noticia que cambiaría todo. El Tribunal Supremo había fijado una fecha, octubre. Revisarían mi caso, escucharían los argumentos finales y tomarían una decisión. Esta era la última oportunidad. No había ninguna apelación después de esta. O me liberaban o me ahorcaban. Así de simple, así de terrible. Los días previos a esa audiencia fueron los más largos de mi vida. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día. No podía dormir, no podía comer. Mi corazón latía tan rápido que pensaba que se me iba a salir del pecho. Por favor, Señor, oraba sin parar. Por favor, no te pido riquezas, no te pido fama, solo te pido una cosa. Déjame abrazar a mis hijas otra vez. Déjame ver sus rostros sin rejas de por medio. Déjame ser su madre otra vez antes de que sea demasiado tarde. Y mientras oraba, mientras esperaba, mientras los días se arrastraban hacia octubre, me aferraba a una promesa que había leído una vez en la Biblia. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Mi pregunta era, ¿cuánto más tendría que esperar? El 31 de octubre del 2018 amaneció gris. El cielo estaba cubierto de nubes espesas que parecían presagiar tormenta, y yo estaba en mi celda con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Hoy era el día en que el Tribunal Supremo anunciaría su veredicto final. No había dormido en toda la noche. Había pasado esas horas oscuras de rodillas, orando hasta que las palabras dejaron de tener sentido y solo quedaba ese susurro constante. Por favor, Dios, por favor, por favor. No me llevaron al tribunal. Me dijeron que era demasiado peligroso, que las multitudes afuera eran incontrolables. Así que me quedé en mi celda, esperando, mirando la pared, contando cada segundo.
cada respiración podría ser una de mis últimas como mujer condenada, o una de mis últimas en esta tierra. Y entonces, cuando el reloj marcaba poco después de las 9 de la mañana, escuché pasos corriendo por el pasillo. Mi corazón se detuvo. Alguien se detuvo frente a mi celda jadeando. «Asia Bibi», dijo la voz, una voz que no reconocí. «El Tribunal Supremo ha hablado». El mundo se detuvo. Todo mi cuerpo se tensó esperando las palabras que vendrían después, las palabras que decidirían si yo vivía o moría. «Eres inocente. Te han absuelto de todos los cargos. Eres libre, libre». Esa palabra tan simple, tan pequeña, tan imposible, libre, después de 9 años, 3 meses y 12 días. Libre. No reaccioné de inmediato. No grité de alegría, no salté, no lloré. Simplemente me quedé ahí sentada, paralizada, tratando de procesar si lo que acababa de escuchar era real o si finalmente mi mente se había roto y estaba imaginando cosas. ¿De verdad?, susurré. ¿De verdad soy libre? Y entonces, como si una represa se hubiera roto, las lágrimas llegaron. Lloré como no había llorado nunca. Lloré años de dolor, de miedo, de soledad. Lloré por Taseer y Bati. Lloré por mis hijas que crecieron sin madre. Lloré por Ashik, que cargó con todo el peso solo. Y lloré de alivio, de gratitud, de una alegría tan intensa que dolía. «Gracias, Jesús», repetía entre sollozos. «Gracias, gracias, gracias». Sabía que no me habías olvidado. Sabía que tenías un plan. Gracias, mi Señor. Pero mi alegría duró poco, porque afuera de la prisión algo terrible estaba sucediendo. Los extremistas islamistas del partido Tehreek el-Abaik habían tomado las calles. Miles de personas bloqueaban carreteras, quemaban autos, gritaban que la decisión del tribunal era una traición al Islam. Exigían que me ejecutaran de todas formas. Exigían que los jueces que me habían absuelto fueran castigados. Amenazaban con paralizar todo el país si no se revertía el veredicto. Durante 3 días, Pakistán ardió en protestas. Y yo seguía en mi celda, técnicamente libre, pero aún prisionera, porque si salía, si ponía un pie fuera de esos muros, me matarían. Eso estaba claro. «¿Qué significa ser libre si no puedo salir?», le pregunté a uno de los guardias. Él me miró con algo que podría haber sido compasión. «Significa que sigues viva», respondió. «Por ahora, eso es suficiente». Y entonces el gobierno hizo algo que me rompió el corazón. Para calmar a los manifestantes, firmaron un acuerdo. Dijeron que no se opondrían a nuevas revisiones de mi caso, que pondrían mi nombre en una lista de prohibición de salida del país. Básicamente, me vendieron para salvar sus propias pieles. Escuché esa noticia y sentí que me ahogaba. Había ganado en el tribunal, pero perdido en las calles. Era libre en papel, pero prisionera en realidad. Y lo peor de todo, mi abogado, Saif ul Maluk, el hombre que había arriesgado todo por defenderme, tuvo que huir del país. Su vida estaba en peligro por haberme representado. «Perdóname», le dije cuando me llamó desde Holanda antes de irse. «Perdóname por arruinar tu vida también». «No digas tonterías», respondió con voz firme. «Defender la justicia nunca arruina una vida, la enriquece. Y volveré, Asia. Volveré para asegurarme de que realmente salgas de ese infierno». Los meses que siguieron fueron un tipo diferente de tortura. Me sacaron de la prisión, sí, pero me pusieron en casas de seguridad, lugares secretos donde me movían constantemente porque había amenazas creíbles de asesinato.
Cada 2 semanas me despertaban en medio de la noche, me vendaban los ojos y me llevaban a otro escondite. Viví esos meses como un fantasma, sin poder ver a mi familia libremente, sin poder salir a caminar bajo el sol, sin poder respirar aire fresco sin miedo a que una bala me alcanzara. Era libre, pero seguía siendo prisionera de un país que me odiaba. Ashik y las niñas también se escondían. Me dijeron que los radicales los buscaban casa por casa, preguntando por ellos, amenazando a cualquiera que los ayudara. Mis 2 hijas menores, Isham y Isha, lograron salir del país antes de Navidad. Volaron a Canadá, a un lugar seguro, a brazos de una familia amiga que las recibió. La Navidad del 2018 la pasé en una casa de seguridad con Ashik. Fue extraña. Estábamos juntos por primera vez en casi una década, pero no podíamos celebrar realmente. No había árbol, no había regalos, no había misa de medianoche. Solo estábamos los dos, escondiéndonos, esperando, rezando para que algún país nos ofreciera asilo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Alguna vez volveremos a tener una vida normal?, le pregunté a Ashik esa noche. Él me abrazó y yo sentí cuán delgado estaba, cuánto peso había perdido en estos años. Esto es temporal, me susurró. Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos ahora. Confía. Y entonces, finalmente, en enero del 2019, llegó la noticia que estábamos esperando. El Tribunal Supremo había rechazado todas las revisiones. Mi absolución era definitiva. Yo era oficialmente libre. No había más apelaciones, no más recursos legales para mis acusadores. Se había acabado, pero aún no podía salir del país. El gobierno seguía diciendo que necesitaban tiempo, que había que negociar con los extremistas, que había que esperar el momento correcto. Y mientras tanto, yo seguía escondida, muriendo un poco cada día de la frustración y el miedo. Abril pasó, mayo llegó, y cada día que pasaba sin poder ver a mis hijas, sin poder salir de Pakistán, era una agonía. Había momentos en que pensaba, quizás nunca me dejarán ir, quizás moriré aquí, en esta casa de seguridad, sin haber visto el mundo libre otra vez. Pero Dios tenía otros planes. El 8 de mayo del 2019, en medio de la noche, llegaron unos hombres, agentes del gobierno. Es hora, dijeron. Vamos, ahora. No me dejaron llevar nada excepto lo puesto. No me dejaron llamar a nadie. Simplemente me pusieron en un auto, luego en otro más. Cambiamos de vehículo tantas veces que perdí la cuenta. Y finalmente llegamos a un aeropuerto, pero no uno normal, era una base militar. Había un avión esperando. Y cuando vi esas escaleras que subían hacia la libertad real, mis piernas casi se rinden. Así que estaba conmigo, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que dolía. Subimos esas escaleras juntos, un paso a la vez, y cuando entramos al avión y las puertas se cerraron, cuando escuché los motores encenderse, cuando sentí que despegábamos, que literalmente nos elevábamos del suelo de Pakistán, algo se rompió dentro de mí. Grité tan fuerte que probablemente asusté a todos en ese avión, pero no era un grito de miedo, era un grito de liberación. Era el grito de una mujer que durante casi una década había estado encadenada y que finalmente estaba volando hacia la libertad. Gracias, Dios, grité. Gracias, Jesús, lo hiciste. Sabía que lo harías. El vuelo fue largo. Horas y horas sobre océanos y países que yo nunca había visto. Y durante todo ese tiempo, yo miraba por la ventana, viendo las nubes pasar, sintiendo el milagro de estar viva, de estar libre,
de estar yendo hacia mis hijas. Cuando aterrizamos en Canadá era de noche. Un oficial de inmigración subió al avión y me miró con ojos amables. «Bienvenida a Canadá, señora Bibi», dijo en un inglés que apenas entendí. «Está a salvo ahora. Está en casa». Casa. Qué palabra tan extraña para describir un país que nunca había visto. Pero tenía razón, porque donde está tu familia, ahí está tu casa. Me llevaron a una ubicación secreta. Por seguridad me dijeron. Porque incluso aquí, incluso a miles de kilómetros de Pakistán, todavía había amenazas. Alguien había publicado un video diciendo que había viajado a Canadá para terminar el trabajo. Así que seguiríamos escondiéndonos, pero al menos estaríamos juntos. Y entonces llegó el momento que había soñado durante 3.428 días. Vi a mis hijas. Eisham y Esha corrieron hacia mí. Ya no eran las niñas que había dejado. Eisham tenía 18 años, Esha 17. Eran mujeres jóvenes, hermosas, fuertes, y cuando me abrazaron, cuando sentí sus cuerpos contra el mío sin rejas de por medio, sin guardias mirándonos, sin límite de tiempo, me desmoroné. Lloramos las tres. Lloramos todo lo que no habíamos podido llorar en esos años. Y en medio de ese abrazo, en medio de esas lágrimas, sentí la mano de Dios sobre nosotras. Sentí su promesa cumpliéndose. Sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Y así termina la historia de Asia Bibi, una mujer sencilla, una campesina analfabeta de una aldea remota de Pakistán que se convirtió en un símbolo mundial de fe inquebrantable. Hoy, Asia vive en Canadá con su familia, en un lugar que se mantiene secreto por su seguridad. Su salud todavía se está recuperando después de casi una década de prisión. Todavía no habla inglés ni francés con fluidez. Todavía se despierta algunas noches sudando, soñando que está de vuelta en esa celda oscura. Pero está viva, está libre y está con sus hijas. Asia ha dicho en entrevistas que ya perdonó a sus acusadoras, esas mujeres que la denunciaron, que mintieron sobre ella, que pusieron en marcha la maquinaria que casi la mata. Las ha perdonado, porque así es como funciona la fe verdadera. No guarda rencor, no busca venganza, solo busca paz. Ella dice que su mayor deseo ahora es ayudar a otros que están presos injustamente por las leyes de blasfemia, porque Asia no fue la única. Hay docenas, quizás cientos, de personas todavía encarceladas en Pakistán por el crimen de creer algo diferente. Algunos son cristianos, otros son musulmanes que interpretaron el Corán de forma distinta. Algunos son simplemente víctimas de venganzas personales disfrazadas de justicia religiosa. La celda que Asia ocupó en Multán ahora tiene a otra mujer cristiana. Otra Asia Bibi que el mundo aún no conoce, y eso le rompe el corazón. Pero su historia nos enseña algo profundo, algo que va más allá de las religiones y las fronteras. Nos enseña que hay cosas por las que vale la pena resistir, que la fe no es solo una palabra bonita que decimos los domingos en la iglesia. La fe es lo que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Es lo que te mantiene de pie cuando el mundo entero te grita que te arrodilles. Asia Bibi eligió la horca antes que negar a Cristo, y Dios la libró de esa horca. No de la manera fácil, no de la manera rápida, pero sí de la manera perfecta, porque su historia se convirtió en un testimonio que ha llegado a millones de personas en todo el mundo. Su sufrimiento no fue en vano. Cada lágrima, cada noche de terror, cada momento de desesperación, todo formaba parte de un plan más grande que ella no podía ver desde su celda, pero que Dios estaba tejiendo desde el principio.
2 hombres murieron defendiéndola, Salman Taseer y Shahbaz Bhatti. Ellos son mártires de la libertad religiosa, y aunque Asia carga con el dolor de sus muertes, también sabe que ellos eligieron ese sacrificio. Eligieron pararse del lado de la justicia sabiendo el precio que podrían pagar, y ese es el tipo de valentía que cambia el mundo. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces nosotros, que vivimos en libertad, que no enfrentamos persecución, nos quejamos por cosas insignificantes? Nos quejamos del tráfico, del clima, de que el Internet está lento, y aquí está Asia, quien pasó 9 años en una celda esperando morir, y ella dice, estoy agradecida. Dios fue fiel. ¿Qué tan fuerte es tu fe cuando es puesta a prueba? No con la horca, quizás, pero con las pequeñas pruebas del día a día, cuando alguien se burla de ti por creer en Dios, cuando tienes que elegir entre hacer lo correcto o lo conveniente, cuando la vida te golpea y te preguntas si Dios realmente está ahí. Asia Bibi te diría, sí, Él está ahí, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando todo parece oscuro. Él está ahí, sosteniendo tu mano, cargando tu peso, preparando tu liberación. Y tú, que estás escuchando esta historia ahora mismo, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a olvidar en 5 minutos? ¿O vas a dejar que te cambie algo por dentro? ¿Vas a permitir que el testimonio de Asia te recuerde que Dios es real, que Él escucha, que Él actúa? Porque esa es la verdad más profunda de esta historia. No es una historia sobre leyes injustas o persecución religiosa, aunque eso esté presente. Es una historia sobre el poder de Dios para sostener a sus hijos en medio del fuego. Es una historia sobre cómo la fe verdadera no se apaga con amenazas ni se rompe con cadenas. Dios tomó a una mujer sencilla, una campesina que no sabía leer ni escribir, y la convirtió en un faro de esperanza para millones. Usó su sufrimiento para mostrarle al mundo que Él sigue obrando milagros, que Él sigue librando a su pueblo, que Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el mar rojo, que cerró las bocas de los leones, que resucitó a su Hijo de entre los muertos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Él puede hacer lo mismo contigo. No importa qué prisión estés enfrentando, no importa qué cadenas te estén atando, no importa cuán oscuro se vea tu futuro. Dios puede libertarte, Dios quiere libertarte, pero tienes que confiar en Él. Tienes que elegir creer incluso cuando no entiendes. Tienes que elegir resistir incluso cuando duele. Asia Bibi resistió, y Dios la libertó. Y ahora su historia está aquí, llegando a tus oídos, tocando tu corazón, recordándote que nunca, nunca estás solo. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo moverse dentro de ti mientras escuchabas, te invitamos a darle me gusta a este video. No por nosotros, sino como una oración silenciosa por Asia y por todos los que todavía están presos por su fe. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias reales de personas reales que encontraron a Dios en medio de sus pruebas más difíciles, suscríbete a nuestro canal. Aquí creemos que los testimonios tienen poder, el poder de cambiar corazones, de fortalecer la fe, de recordarnos por qué vale la pena creer. La historia de Asia Bibi no ha terminado. Ella sigue viva, sigue luchando, sigue creyendo, y cada día que respira es un testimonio del poder de Dios. Cada abrazo que le da a sus hijas es una victoria sobre la oscuridad. Cada oración que hace es una semilla de esperanza para alguien más que está pasando por su propia prisión. Y tú que nos escuchas ahora, recuerda esto. Tu historia tampoco ha terminado. Dios todavía está escribiéndola. Y si Él pudo liberar a Asia de las garras de la muerte, imagina lo que puede hacer contigo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti,
que te dé paz y que la historia de Asia Bibi te recuerde siempre que con Dios todo es posible. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca pierdas la fe, porque Dios nunca te pierde a ti. Amén.